Bien, amigos, estamos ahora con el ingeniero Félix Murillo. Félix, buenas noches. Gracias por estar en Hora 8. Vamos a pasar la encuesta de Gauss Data. Que bueno, Félix, quisiera que por favor nos informes, previo el saludo a Guillermo Ruiz, que es analista político. Guillermo, buenas noches también. Muy buenas noches, Ricardo. Quisiéramos que nos describas un poco, antes de, muchachos, empezar a pasar los resultados de la encuesta a nivel nacional y después por departamentos, algunos datos técnicos sobre las características de este trabajo. Así, con mucho gusto. Como siempre, Gauss Data hace una encuesta de nivel nacional. La muestra es de 10.720. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 10.720? Muy simple. La representatividad de la muestra es a nivel regional. 26 regiones y la muestra en cada región de 380. Nos da un poco, aproximadamente 9.500. Y los 1.200 vienen de la provincia de Lima. En Lima hacemos una muestra muy grande y entonces hemos llegado a 10.720, que nos da, que es una muestra muy fuerte, muy amplia. Yo me quedé corto, yo dije 10.000, pues son más. 5 veces más que las muestras que utilizan las en promedio las otras encuestadoras. Si quieres comienzo con los resultados. Por supuesto, adelante, por favor. Bueno, el primer elemento que podemos nosotros observar en la pantalla es que en la pregunta ¿por quién votaría para presidente de la República? Observen por favor, que hay 5 candidatos que están prácticamente pegados. Ollantumala 20,5 en primer lugar, Alejandro Toledo 20,1, pero es lo mismo, por el margen de error. A 3 puntos, 17,4 Luis Castañeda, Keiko Fujimori 17,2 y Pedro Pablo Kuczynski 16,7. Es decir, están pegados. La distancia entre el mayor y el menor es de solo 3 puntos. Y cada punto en población electoral son 180.000 votos. O sea, entre el mayor y menor hay una distancia de 500.000 de votos de una población electoral de 19 millones de electores. Pero pueden observar un detalle allí. El blanco, viciado, no sabe, no opina, es del 7,3%. Y si de ese 7,3 puntos, de esos 7 puntos, 3 puntos fueran a cualquier lugar de los candidatos que están en los 5 primeros puestos, la situación, el ranking sería diferente. Por eso, si las elecciones municipales para Lima fueron casi con una visión de infarto, esta situación es bastante competitiva. De acuerdo. ¿Podemos pasar al otro cuadro, por favor? De repente, ¿qué me sugiere, ingeniero Félix Murillo? ¿Pasar por qué departamento? No sé qué cuadro hay, ahí podemos hablar para con... Este es importante también, este cuadro. Este cuadro muestra, este fue hecho en la encuesta del 12 y 13 de marzo, como siempre, no hemos considerado ya, pero Pablo Kuczynski, como Castañeda siempre en la segunda vuelta tiene una tendencia de ganador, ¿no? Sobre Keiko, sobre Toledo, sobre Humala, Toledo le gana a Keiko y Keiko Fujimori le gana a Ollantumala. Esto es lo que pasaría dentro de 2 meses. Por eso es importante también presentarlo. Sigamos. Adelante. Este es importante porque podemos ver qué es lo que pasa en el Congreso de la República, elección de candidatos. Observen. En el primer lugar, Perú Posible. Oiga, no estábamos hablando de Gana Perú, no. Perú Posible con 16,5%, Fuerza 2011 con 16,3%, Solidaridad con 15,0%, Gana Perú con 13,2%, Alianza por el Gran Cambio 11,9%, Partido Aprista Peruano 3,6%. ¿Cuál es la conclusión aquí? Veamos, en todos los casos la proporción es menor para el Congreso que para la elección del presidente. Pero algo más, observen el blanco, viciado, no sabe, no opina, 20 puntos, o sea, la quinta parte de los electores y de una muestra de 10.000, es decir, no tiene todavía decisión. Podemos continuar. Adelante. En esta cuarta pregunta está vinculado al Parlamento andino. Y observen que tampoco hay vamos a analizar por la parte inferior. Vean que el blanco viciado y no opina, ¿cuánto es ahí? 47%, lo decimos más o menos el 50%. Pareciera que la difusión no ha sido muy amplia vinculando para lo que es el Parlamento andino.
Y como son 5 los candidatos del Parlamento andino, los congresistas del Parlamento andino, prácticamente habría una distribución casi proporcional, 1 de Perú Posible, 1 de Solidaridad Nacional, 1 Fuerza 2011, 1 Gana Perú y 1 de Alianza por el Gran Cambio. Vamos adelante con el siguiente cuadro, por favor. Esta pregunta está vinculada a Lima Metropolitana. Solo Lima Metropolitana. Solo Lima Metropolitana. De allí que tengamos nosotros la presencia de Castañeda en una posición muy estimable en el ranking nacional. En Lima Metropolitana, o creo que es la provincia de Lima, con cerca de 6 millones de electores, Luis Castañeda Locio está en primer lugar con 22,3%, Keiko Fujimori con 19,8% en segundo lugar, Pedro Pablo Kuczynski con 19,8% también. Empatados. Alejandro Toledo 19,4%, y aquí podemos observar que en la provincia de Lima, Ollanta Humala tiene 15,6%. De acuerdo, o sea, prácticamente Luis Castañeda estaría liderando la intención de voto con 22,3%. Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Toledo en un empate técnico en buena cuenta, ¿no? Ambos con más de 19, los tres con más de 19 y con 15,6 Ollanta Humala en Lima. Así es, así es. Y para el Congreso de la República aquí en Lima, esa es la estructura. Pareciera que hay una mayor decisión en cuanto a congresistas de la República en el caso de Lima. Vean, Solidaridad Nacional 20,8 en primer lugar, Fuerza 2011 20,3, Perú Posible 18,0, Alianza por el Gran Cambio 14,6 y Gana Perú con 11,3. ¿Por qué les digo que parece que hubiera mayor decisión? Porque el blanco viciado no sabe, no opina es de solo 9%. O sea que hay una mayor voluntad, una mayor ya decisión en materia congresal. De acuerdo. Bueno, adelante. Bueno, después comentaremos lo que ocurre en provincias. ¿Cómo no? Entonces, bueno, quiero decir rapidito algunas cosas, ¿no? Tenemos digamos, en el resultado nacional casi más del 7% de nulos blancos y viciados, según tomé nota. Así es, así es. Lo que quiere decir que en buena cuenta tendría que haber un trabajo muy serio y organizado de personeros el día de la elección, porque esto puede ser terreno fértil para maniobras, en fin, si es que los candidatos no tienen sus personeros. Hablaste de aproximadamente cada punto equivalía a cuántos... A 180,000 más o menos. 180,000, o sea que con 500,000 de electores... Tiene 3 puntos. Tiene 3 puntos, con lo cual el trabajo de personeros, Guillermo Ruiz, me parece que sería fundamental para cualquier candidato que tenga pretensiones. Bueno, aquel partido político que haya logrado una estructura nacional y que tenga un grupo de militantes debidamente entrenados van a tener definitivamente una mejor performance el 10 de abril. Y veamos también que no todos los partidos políticos pueden decir que tienen tal estructura. Entonces, tendríamos que ser cuidadosos con lo que ocurre el 10 de abril, porque al observar que hay un pequeño acordeón de 5 notas, que son los 5 candidatos, cualquier variable hasta el 10 de abril reubicará a 2 como ganadores para la segunda vuelta, y habrán 3 que dirán alguien ha hecho las cosas mal y tendrán razones para protestar. Estamos asistiendo a una actividad democrática el día 10 de abril en la que tendremos los peruanos que demostrar nuestra madurez cívica para comprender que el ejercicio de la democracia nos ha tocado vivirlo de esta manera. Un fenómeno especial. Es especial, justamente eso iba a comentar yo, preguntarle a Félix, ¿alguna vez has visto una situación como esta, caramba, no sé, tan estrecha? No. Realmente en el año 2006, recordemos, el año 2006 hubieron 3 candidatos, pero había un candidato ya que despuntaba, que fue Ollanta Humala, que sacó un poco más de 30 puntos en la primera vuelta, y luego en esa primera vuelta habían 2 candidatos que estaban prácticamente en empate, que fue Lourdes Flores y el presidente Alan García, y la diferencia era de 1 punto. Pero acá hay 5, entonces hay una decisión muy compartida por parte del equipo. De acuerdo, una final de película. 2 comentarios, Guillermo, para que los comentes, valga la redundancia. 1/5 de la población, si no me equivoco, me corregirá el ingeniero Félix Murillo, no ha decidido por quién va a votar para el Congreso, ¿no? Y el 40% de la población no tiene la menor idea de lo que es el Parlamento andino.
¿Qué comentario te suscita? Bueno, acá hay dos trabajos que no se han efectuado. Uno del lado de los partidos políticos que no han sabido darle a la población los argumentos para que sus candidatos al Congreso atraigan a los electores. Y creo que en el lado del Parlamento andino la responsabilidad habría que dársela al Jurado Nacional de Elecciones, que no ha difundido lo suficiente para que el elector sepa que también hay que elegir representantes ante esta instancia de gobierno suprarregional que es el Parlamento andino. O en todo caso, también los partidos políticos deberían tener una cuota de esfuerzo en esa misma dirección. En todo caso, un 20% que aún no ha decidido a quién elegir para el Congreso de la República es un público electoral de mucha importancia para los candidatos, y un 40% que tampoco ha sabido elegir o que no ha tomado decisión todavía para el Parlamento andino, igualmente representa para los partidos políticos un espacio sobre el cual sembrar propuestas, sobre las que hoy en día hay poca difusión. Los mismos partidos políticos no han sabido colocar a sus candidatos para que le digan a la población por qué es importante el Parlamento andino. Quiero aprovechar para preguntarle a Félix Murillo, aunque sé que de repente no le va a gustar contestarme. A ver. ¿Qué opinas del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE? Bueno, yo creo que son ahora, instituciones muy importantes, pero que, por ejemplo, la parte esta de la medición, la situación de las encuestas, han dejado un espacio muy importante. O sea, se ha generado una pérdida de credibilidad en la estadística en general, ¿eh? Es decir, han debido, ¿qué les digo?, explicar el alcance real de una encuesta, porque la encuesta es una medición aproximativa y hay que decirlo. La encuesta de 10.000 no va a suplir pues a los 19 millones de electores, no puede suplir. Por eso siempre tiene que haber márgenes de error y por ello todas las encuestas, probablemente esta distribución, este ranking que estoy presentando no sea el real, pueden haber ligeros cambios. ¿Por qué? Porque siempre existen márgenes de error, intervalos de confianza. Entonces, en este contexto creo que el Jurado Nacional de Elecciones no ha hecho una buena acción en materia de las estadísticas electorales. Y como dice Guillermo, seguro compartirá también una mayor divulgación sobre instituciones como el Parlamento andino. Evidentemente, 47%, 50%, la mitad. Me quedé corto, yo dije 40. Y la 40. Mitad, ¿sabe qué cosa? Quiere decir que de 19 millones de electores, cerca de 10 millones no tienen no sabe lo que es el Parlamento andino. Bueno, Félix, antes de entrar a más cuadros, yo quería volver a preguntarte lo que te pregunté la semana pasada. ¿Es factible poder hacer una encuesta de intención de voto preferencial al Congreso que pueda considerarse seria? Sí, claro, sí se puede, pero siempre dentro de las restricciones de las estadísticas, ¿no? ¿En qué consiste eso? A ver, si yo hago una encuesta, una muestra de 1.200 y sale que el 20% vota por un partido X, pongamos por Solidaridad, por ejemplo. Quiere decir que o por Gana Perú, 20% de 1.200 son 240. Estoy hablando para el Congreso, son 240. 240 es una muestra suficiente para hacer un ranking de 1 a 36. Oiga, todavía no es muy buena. Ya allí comienza a ser débil la encuesta. Se requiere más o menos unos 400. Pero la aplico. Y me sale que un candidato tiene el 15%, otro candidato el 10%, otro candidato el 9%. ¿Pero con cuánto? Con 40 votos, con 25 votos, con 15 votos. Eso hay que tomarlo con criterio referencial. Sirve, sí, pero no es determinante. De acuerdo. Me hacen señas, vamos a unos cortes comerciales, ingeniero Félix Murillo, Guillermo Ruiz Guevara, y regresamos en breve. Bien, continuamos con el ingeniero Félix Murillo y con Guillermo Ruiz. Queríamos conocer cómo está la situación al interior del país. Arequipa, Moquegua. Esta encuesta permite conocer cómo está la situación a nivel nacional y yo podría informarles, por ejemplo, que Humala está ganando en 13 departamentos. Ayacucho, Huánuco, Junín, luego Pasco, Apurímac, Cusco, Ica, Lima Provincias, Puno, Tacna, Ancash, Amazonas y Madre de Dios. Toledo está ganando en Callao, Huancavelica, La Libertad,
Tumbes, Piura, Loreto, San Martín, Ucayali, 8 departamentos. Castañeda en 2, en Lima Metropolitana y Lambayeque, pero los dos suman el 35% de la población. Por eso es importante tomar en cuenta esos elementos. Pedro Pablo Kuczynski en 2, en Arequipa y Moquegua, y Keiko Fujimori en 1 en Cajamarca. Únicamente Cajamarca, Keiko Fujimori. Bueno, realmente, Guillermo, ¿qué comentario te suscitan estos datos? Tendríamos que revisar por qué los candidatos están ubicados en las posiciones que nos muestran las estadísticas. ¿Por qué no ha habido un candidato que se haya perfilado en la población y haya obtenido una preferencia importante respecto de los otros 4, si nos remitimos a este grupo de 5? Significa que la población está partida. Significa que no se observa en alguno de los candidatos al ideal, a aquel que le genere mayor confianza a la población. Esto tenemos que evaluarlo a la luz de los antecedentes y en el análisis de la tipología de nuestra población, porque nos está diciendo que hay un proceso de educación electoral muy importante y ayudar a la población a que mejor evalúe a los candidatos. ¿Cómo los están evaluando ahora? ¿Cuál es la inclinación del elector? En muchas ocasiones es el antecedente histórico. Fue presidente, hizo algunas cosas buenas, pero en los últimos 10 años ha sido muy difícil que un presidente haga cosas malas en términos de macroeconomía. Pero la otra pregunta es, muy bien, los indicadores dicen que estamos en una década de éxito, pero eso en cuanto se ha reflejado en el bolsillo del ciudadano común y corriente. Cuando observamos eso, encontramos que hay una protesta doméstica increíble porque la gente no siente que el crecimiento del país está en su plato de comida, no está en el bolsillo, no está en la mejor salud de sus hijos. Entonces, esas interrogantes que tiene la población no se han sabido contestar, y entonces hoy encontramos que hay 5 referentes para la presidencia de la República que se reparten en el país. Hablemos de un estimado de 20% o promedio de 20%, creo que un promedio podría ser el término más adecuado para el caso, lo cual significa pues que esto no es legítimamente bueno para mirar la cultura democrática del país, porque recordemos que al interior de varias de estas organizaciones políticas hay subgrupos. La Alianza para el Gran Cambio son 5 grupos. Que están medio peleados entre ellos. ¿Y qué ocurriría entonces en el desarrollo del Congreso después del 28 de julio del 2011? Van a haber aparentemente 5 grupos que se reparten los curules o las curules del Congreso de la República, pero dentro de cada uno de estos grupos, a su vez, hay 3, 4 o 5 subgrupos. Entonces vamos a necesitar un presidente del Congreso de la República que va a tener que ser un director de orquesta sinfónica y un presidente de la República que en ningún caso, quien quiera que salga ganador, va a tener la mayoría. Fue lo que le dije hace un rato a Daniela Bugatas, número 1 de Gana Perú, se lanzó contra todos. Y yo después le dije, bueno, pero estamos en campaña, pero después, en aras de la gobernabilidad, pues va a tener que conversar con todos, tendremos que conversar con todos sin ninguna duda, ¿no? Ahora, un detalle, digamos, estas diversas tendencias en lugares tan apartados de nuestro país son también un reflejo de las diferentes idiosincrasias que tenemos los peruanos. Por ejemplo, me pregunto, ingeniero Félix Murillo, ¿por qué en Arequipa y en Moquegua PPK está tan fuerte? ¿Por qué Keiko en Cajamarca? Miremos la zona sur. En la zona sur hay una situación, diríamos, una característica, un sello. Por ejemplo, Yantumala gana en Cusco, Puno, Tacna. Es decir, que son departamentos que están totalmente vinculados entre sí. Y Pedro Pablo Kuczynski lo hace en Arequipa y Moquegua. Arequipa y Moquegua. Es decir, allí, y Arequipa es un bastión muy importante, allí tiene que haber un elemento predominante muy atractivo que ha permitido generar esa vinculación, ese apoyo a PPK, ¿no? ¿Y en Cajamarca Keiko Fujimori? Hizo mucha obra el padre. Pero en Cajamarca hay una persona que está muy vinculada a Keiko Fujimori y es un líder, que es Absalón Vázquez. Y entonces Absalón Vázquez es un líder que de una u otra forma no participa y podría ser el gran activador de toda esta campaña, ¿no? Interesante.
y bueno, y Castañeda del Ocio en Lambayeque, que es su departamento natal, su tierra, y Lima, que como tú bien dices, suman el 35% del electorado. Pero eso nos permite observar que los líderes regionales son los que ayudan a los candidatos presidenciales a capturar la votación de cada zona. Eso puede ser bueno para el partido, pero no es necesariamente bueno para el país porque eso no construye institución. O sea, la democracia de nuestro país es una democracia de 5 maneras de verla. Guillermo, pero sin embargo, fíjate, en Lambayeque y en La Libertad está el alcalde César Acuña, parte de Alianza por el Gran Cambio, PPK, y en Trujillo y en el departamento de La Libertad está el presidente regional, su hermano. Eso no se refleja en una presencia importante de PPK. Creo que ahí se necesita un análisis más de detalle, porque efectivamente es muy curioso que ellos que son presidentes regionales o líderes políticos en estas zonas del país, sin embargo, no han capturado al elector para la presidencia de la República. Yo creo que en nuestro país vamos a tener que hacer un estudio sociológico y por qué no diría que los politólogos y los psicólogos tienen ahí un debate pendiente para saber qué ocurre con la tipología social de nuestro país. Pero miren lo que ocurre en La Libertad, ya que se trata de La Libertad. Si bien es cierto lo que dice Ricardo, está vinculado a la presidencial, la pregunta vinculada es, tomando en cuenta sus preferencias políticas, por congresistas, ¿de qué partido o alianza votaría usted en abril de 2011? Primer lugar, Alianza por el Gran Cambio, 18,2%, y luego viene Perú Posible, 13,9%. O sea, de todas maneras... Hay una presencia. Claro, y el líder... Van a poner 2 congresistas ganadores. Posiblemente, se dan cuenta, pero lo que es para la presidencia, no. Yo quiero felicitar el excelente trabajo de Gauss Data. Yo creo que es el único en el país, no creo, es el único en el país que ha trabajado con un universo de más de 10.000 ciudadanos encuestados en costa, sierra y selva, ¿no es cierto? Y desde acá nuestra felicitación, ingeniero Félix Murillo. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que se podría suscribir, Ricardo, que la seriedad de un trabajo de encuestas, sobre todo de naturaleza política en nuestro país, no puede centrarse en muestras pequeñas. Ya la experiencia nos ha demostrado que teniendo maneras de pensar tan diferentes en nuestro país, diríamos así, una tipología electoral tan diversa, no podemos confiar en muestras pequeñas para poder ver las tendencias de los electores, justamente pues porque esas distintas maneras de pensar promueven distintas maneras de elegir. Entonces, si uno se circunscribe a muestras de 2.000 personas a escala nacional, la posibilidad de error es mayúscula. Y estaríamos entonces engañando a la población con los datos que esa pequeña muestra refleje, independientemente de valor estadístico, porque en estadística los decimales valen. Pero hay que entender que nuestro país, repito, tiene una sociología tan heterogénea que es necesario convalidar las muestras o el análisis que se desprenden de las estadísticas con esa variedad. De acuerdo. Sí, Félix. Sí, un poquito tarde. Por ejemplo, en Junín hemos llegado a Huancayo, Chanchamayo, Satipo, Yauli, en La Libertad, Trujillo, Chepén, Ascope, Pacasmayo. ¿Se dan cuenta? De esa manera se extrae una buena información. Felicitaciones al ingeniero Félix Murillo y a la empresa Gauss Data. Gracias, Guillermo, por tu participación. Amigos, han sido muy amables. Nos vemos el día de mañana. Doy paso a mis compañeros en la blanca ciudad de Arequipa, Henry Zúñiga y Mariana Canedo.